como es sabido, en España no solo hay duelo nacional, sino que hay irritación nacional ante la crisis que se ha generado, crisis en todos los sentidos pensables, por de pronto humanitaria, social, política y económica, que significa el resultado de la dana, de este frente de mal tiempo que despertó los ríos de la zona. Esta es una zona con muchos ríos, los afluentes del gran río Turia, una zona de muchas plantaciones, de pantanos, de arroz y de mucha producción al respecto agrícola y, y con grandes lagunas que se convirtieron en gigantescas lagunas, que prácticamente desde el punto de vista de la mirada satelital, el gran fenómeno es que de pronto toda la zona se convirtió en una laguna y fue muy intempestivo y bueno, ustedes han visto las imágenes que son sorprendentes y quienes vivimos en la zona sabemos que abarca un territorio muy grande. No son imágenes específicas de una zona, sino que son de muchas zonas. Más allá de eso, lo que es interesante es el alcance, obviamente, para este análisis, el alcance político. No lo vamos a ver, no lo voy a ver todo ahora, porque de hecho con Darío Quiroga tenemos los días lunes la sesión especial privada y privativa de la semana de Vito, donde analizamos eh, los casos, y uno de los casos es este. Eh, y por supuesto, algo de lo que voy a decir ahora también lo voy a decir el lunes, pero ahí vamos a ver distintas dimensiones. Yo me quiero concentrar en una. Me quiero concentrar en una porque es la que más manejo. Hay una dimensión que es objetiva desde el punto de vista técnico y que yo no manejo, que es el análisis de qué es lo que se pudo hacer mejor o no respecto a la acción gubernamental. Aquí están involucrados distintas entidades, están involucrados el gobierno, los ayuntamientos, en menor medida, el gobierno regional para lo que es para lo que es Chile, las autonomías, en este caso la Generalitat, y el gobierno nacional están involucrados al respecto. Del gobierno nacional depende el sistema meteorológico, del gobierno nacional dependen las policías nacionales, la posibilidad de disponer de militares en la zona, eh, los recursos que eventualmente haya que derivar a petición de la Generalitat o de las entidades que así lo requieren, en fin. Digo esto de los recursos porque además Pedro Sánchez se defendió de alguna manera eh, y de la estrategia de Pedro Sánchez vamos a hablar, de hecho mañana también, en la semana de Vito, pero el asunto es el siguiente. Me he querido hacer esto básicamente porque hay una dimensión del asunto que evidentemente no se va a tomar en consideración porque en general este ejercicio de abstracción requiere ponerse bastante lejos del problema y obviamente es muy difícil hacerlo en general. Por casualidades de mi ruta investigativa me encontré con esta perspectiva que permite mirar de cierto modo las cosas. Y ustedes lo saben, que yo he trabajado mucho el tema del malestar social y les quiero mostrar unas imágenes y quiero dar una interpretación respecto a eso. Vamos a verla. Entonces, ponemos el sonido, ponemos la imagen, vamos. Suena masón, hijo de puta. Masón es el presidente
Generalitat, Mazón, con Z, ¿no? Eh, para que no haya confusiones. Bien, asesinos. Bueno, tuvo una escena que era completamente inesperada, una escena imposible. El cóctel era simple, se había diseñado muchísimo. El presidente de la Generalitat fue el primero en ser apuntado con el dedo. La Generalitat había retirado, había cerrado con este nuevo gobierno del Partido Popular en una alianza con Vox, sin que Vox quisiera hacer gobierno, sino que le daba los votos para poder hacer gobierno nada más, para la investidura, como se denomina. Eh, y Masón, entonces, entre los pedidos de Vox es cerrar el área de emergencias, ¿no? Te dirán, ¿por qué? Bueno, porque básicamente eso veía, entre otros temas, el tema del cambio climático, y había una eh, gente de Vox que aparentemente estaría diciendo que no existe el cambio climático, y por tanto, entonces era una señal política cerrada. Eso y una lentísima reacción inicial y una especie de pasmo político institucional, y lo que decían estos jóvenes de que finalmente el grueso del apoyo, de la ayuda, ha sido acción de la ciudadanía, que se ha agolpado tratando de ayudar a tal punto que tienen que devolver personas respecto, porque no hay capacidad para poder hacerse cargo de organizar a tanta gente en la zona. Entonces, se dan cuenta, bueno, y eso con mucha polémica, ustedes comprenderán que, por ejemplo, un grupo de personas que no se fueron a un lugar, se les dijo que no había forma de ponerlos a trabajar allí, los devolvieron y de pronto los llevaron a trabajar, a limpiar un supermercado, y se indignaron porque tengo que trabajar, digamos, para las grandes compañías y qué sé yo. Entonces se armó una conflictividad que ustedes reconocerán bastante semejante a los temas que han aparecido en Chile en la última década. El asunto es el siguiente. Entonces el diseño estaba Mazón, que es del Partido Popular, iba Pedro Sánchez, que tuvo que tomar una decisión que era si entregaba a Amazon a los leones, que era fácil, o si lo adoptaba y ganaba un espacio. Optó por esto último, es decir, él, siendo completamente del signo contrario a Amazon, adopta al presidente de la Generalitat de alguna manera, por un rato, lo va a dejar caer, obviamente, y probablemente caerá, pero lo adopta por un rato porque le convenía. No voy a hablar ahora de por qué le convenía, eso lo dejo para las otras instancias.
le convenía a Sánchez. Entonces hace la agrupación, un socialista, uno del Partido Popular, la derecha, y suman al rey. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba que desde el punto de vista del diseño político, bueno, estaba a un lado, estaba el otro y estaba el rey. O sea, no había ninguna posibilidad de ningún tipo de crítica porque esto, una cosa empataba a la otra. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden ver que no funcionó. Toda clase de epítetos, asesinos por de pronto, un reclamo furibundo, rabioso, adolorido, histérico, en fin, un durísimo proceso, durísimo proceso, que termina, que redunda entonces en situaciones como la siguiente, la reina manchada, mancillada, golpeada por barro, ¿ya? Eh, que se tiene que, bueno, que limpiar y finalmente que la buscan retirar, pero ella felizmente para su imagen no, evita irse de inmediato, pero Sánchez se va tempranamente, entendiendo que la escena se va a poner más complicada y el rey Felipe toma la decisión también de hablar con las personas que están en la zona y recibe, pero finalmente se produce una escena que es muy poco monárquica, ¿no? Aquí cuando pasan los reyes, eh, no hay una reacción así, menos en una zona como esta, una zona muy pro-monárquica, muy pro-monárquica. Los pueblitos son bastante monárquicos, no, hay muchísimo respeto a la monarquía. Esto no es un... De hecho, la hipótesis que ha surgido es que son grupos de ultraderecha casi organizados. Es una hipótesis que ha surgido desde ciertos medios más afines al gobierno. La verdad es que a mí no me parece en absoluto, pero bueno, pero habrá que ir viendo con los días si hay más antecedentes. De momento es como una publicación y nada más. A mí no me parece porque creo que efectivamente detrás de esto hay el gato encerrado desde el punto de vista sociológico y no desde el punto de vista de las organizaciones políticas. Me explico. España, yo he explicado muchas veces, hay cuatro grandes ciclos de protestas a nivel mundial, intensas, desde después de la Segunda Guerra Mundial, uno en el año 68, el otro en el 89, otro en el 2011, otro en el 2019. El 2011 y el 2019 son mucho más intensos que los anteriores, tienen prácticamente el doble, casi el doble de países que el del 68, muchos más países que del 89, que además son muchos países porque se partió la Unión Soviética y se convirtió en muchos países, por lo tanto contamos países en grandes cantidades, pero en rigor fueron menos en origen. El 2011 es una situación particular, el 2019 también. Y lo interesante es que además están separados por solo 8 años y no 21 y 22 años que son los ciclos anteriores. Y en 2011 y 2019 hay dos países, sí, hay dos países que tienen intensísimas protestas, muy fuertes. En el caso español, eh, el 2011 se produce las protestas emblemáticas que terminan generando un cambio en el escenario político, como pasó en Chile, con el movimiento 11M. Eh, Ese movimiento generó un impacto gigante en la política española y generó una modificación de la estructura de visión política desde izquierda a derecha hasta arriba y abajo, la élite y la ciudadanía. ¿Lo han escuchado ustedes? Bueno, lo han visto. Sí, es parte exactamente lo mismo que pasó en Chile, solo que fue un movimiento eh, estudiantil. En este caso, no fue un movimiento estudiantil ni tuvo que ver con la educación. Eh, Al respecto, el movimiento estalla
como una línea de un movimiento de los indignados relacionado con la suma de factores de los problemas de vivienda, la corrupción, la crisis económica del 2008, que significó un gran gasto para los países de la zona euro, y una necesidad de cuestionamiento de la transición democrática española. Varios de los elementos se parecen a lo que ocurre al mismo tiempo en el caso chileno. El 2019 estalla en el mismo momento prácticamente que está Chile estallando, igual que lo que pasó en 2011, eh, junto a otros 13 países. España estalla en el mes de octubre y fundamentalmente, bueno, septiembre-octubre, lo más fuerte va a ser eh, la cuestión catalana. Ahí va a estar el concentrado en la crisis catalana, con grandes protestas que provenían de un largo proceso de crisis, de fisura, de ruptura, eh, y de convocatorias separatistas, independentistas, en fin, desde el gobierno catalán de entonces. Estos dos procesos se ven naturalmente como temas muy separados porque son temas muy separados. Desde la lectura que yo trabajo, no son separados porque pertenecen, caben dentro de un mismo proceso internacional. Y en segundo lugar, porque la temática con la que explotan estos temas es relevante, pero me gusta decirlo así, el magma, el material que está debajo de la tierra incandescente, es más o menos, marca un punto en un lugar determinado, en un país determinado, y ese magma se convierte en algo que está variando levemente, pero que de alguna manera se mantiene constante a punto de estallar. Y de pronto la coyuntura provee del volcán. El 2011 fue el movimiento 15M, un ciclo de movilizaciones internacionales, con un movimiento indignado, en fin, eh, y una fisura, el surgimiento de una nueva izquierda distinta al Partido Socialista y al Partido Comunista. Eh, y luego en 2019 tenemos eh, un otro volcán histórico, el volcán independentista catalán, que llega a niveles de una crisis de un gran tamaño. Esto obviamente se suma a los manejos correspondientes de los gobiernos, a los errores correspondientes, en fin, o sea, muchas razones que ayudan a que esto germine y tenga un desarrollo más caótico. Pero lo cierto es que 2011 y 2019 son también son en varios países, son 55 países más o menos en el 2011 y 68 países en 2019. España está las dos veces y es de los países con impactos más grandes de esos procesos, a tal punto que todavía es tema la cuestión catalana todos los días, que todavía es tema la discusión del 15M, a pesar de que todos sus protagonistas y todos sus movimientos que fueron muy exitosos políticamente en momentos determinados cayeron en desgracia fuertemente, en el ámbito de lo político me refiero. Eh, y de alguna manera, en cada país, este malestar profundo y este malestar a que se debe, este malestar tiene que ver con fundamentalmente, como lo he tratado de explicar muchas veces, los factores sociales, las coyunturas, las precariedades, todo eso obviamente alimenta, pero eso no es lo central. Lo central es que esa precariedad, esas problemáticas estén asociadas a un detalle distinto, están asociadas a que sentimos que la autoridad, la institucionalidad, no tiene sentido, no tiene significado, no tiene importancia, no se entiende para qué existe.
el cuestionamiento a la existencia de, de la autoridad, del cargo, es la clave de ese malestar. Es el cuestionamiento político al orden social, es el cuestionamiento al pacto social, a los partidos políticos, a los que se les delega el poder. ¿Para qué le delego el poder a alguien que no sabe usarlo, que no va a funcionar? Eso es lo terrible. Y en este caso, con lo que aquí muchos españoles han llamado una especie de Estado fallido, un Estado que no fue capaz de intervenir, que fue lento, inseguro, timorato, eh, en fin, confuso, confusísimo, evidentemente, con muchos errores más allá que una perspectiva más técnica que podrán aclarar en algún momento gente más especializada, pero es evidente, a nosotros nos llegó el primer aviso a las 8 de la noche del martes y a esa hora ya estaban las personas muriendo en cantidades impresionantes en distintos sitios con inundaciones enormes. A esa hora ya la crisis estaba desatada, no empezando a desatarse. Pero bueno, pero hay muchas otras cosas más. Pues esto es una, una mancha muy grande para la institucionalidad y para los gobiernos. Pero lo que quiero decir es que lo que le costó entender a este grupo o a esta agrupación de personas, el rey, el presidente del gobierno central y el presidente de la Generalitat, del gobierno regional, lo que les costó entender era la naturaleza del fenómeno que estaba ocurriendo socialmente con todo esto. Era la sensación de un malestar que se iba a manifestar contra las instituciones, que se iba a manifestar en contra de las autoridades, que no había forma de que no fuera, que no fuera así, que no había forma de imaginarse que porque iban los distintos partidos políticos unidos en una especie de reunión de, catequesis, ¿ya? Entonces esa aura purista iba a resolver el problema. Eso no era cierto. Al contrario, el eje fundamental ya no era izquierda-derecha, el eje era abajo y arriba, las instituciones protegiendo a los poderosos y los de abajo teniendo que salvarse con los de abajo, sin instituciones vinculadas. Ese es el corazón del asunto. Allí radica la crisis, a mi juicio, y creo que bien vendría para los españoles tomar en cuenta una visión al respecto, porque esto es una señal muy clara de fenómenos que están pasando en muchas partes del mundo, donde luego la extravagancia, las situaciones extrañas acontecen eh, y todos se preguntan de dónde salió esto. Bueno, esto salió de todo un proceso y España no ha reparado en la capacidad de entender cómo afrontar ese proceso, a pesar de que con un estado de bienestar muy fuerte, muy poderoso, llega constantemente a muchos hogares a través de distintos tipos de apoyo, pero aún así no han logrado entonces superar esta crisis de malestar social y esto solo lo ha consolidado en una zona preferente donde la institucionalidad normalmente es muy respetada. La monarquía en este momento, el gobierno central y el gobierno regional, la Generalitat, los tres, los tres están pasando la misma crisis. No es usual, no es habitual, pero mirándolo así es lógico.